¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos como siempre a esta mesa de análisis en donde tratamos siempre los temas más importantes de la agenda nacional. Yo soy Maximiliano Espejel y el día de hoy vamos a abrir el debate con esta pregunta. ¿Qué expectativas tiene México ante la cercanía de la ratificación del TEMEC? ¿Realmente se trata de un ganar-ganar? ¿Cuáles son las posibilidades para que México pueda verse beneficiado en este tratado? Además, tenemos que recordar que desde muy temprano el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que hoy sería un día clave. Se hablaba de acuerdos de una reunión de alto nivel y también de la firma del pacto comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, con algunas modificaciones. Sí, vamos a ver parte de las voces y también de los momentos protagonistas del día de hoy. Y hay acuerdo en que se firme el día de hoy este tratado. There is no question, of course, that this trade agreement is much better than NAFTA. Logramos un acuerdo para ganar. Sin embargo, y al mismo tiempo que se anunciaba este acuerdo de ratificación del TEMEC en Estados Unidos, otra historia también estaba acaparando los titulares. Es una historia que se viene contando desde hace algunos meses, porque líderes demócratas de la Cámara de Representantes anunciaron que van a imputar a Donald Trump los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso como parte del proceso de juicio político en su contra, este conocido impeachment. Vamos a ver cuál es la reacción del presidente esta tarde en un meeting que tuvo en Pensilvania al respecto de este tema. You saw their so-called articles of impeachment today? People are saying they're not even a crime. What happened? All of these horrible things, remember? Bribery and this and that. Where are they? They send these two things, they're not even a crime. This is the lightest, weakest impeachment. You know. Bien, vamos a analizar entonces y a desmenuzar este tema. Es importante darle claridad a nuestra audiencia para saber exactamente en el momento del proceso en el que el Tratado de Libre Comercio se pueda concretar, saber cuáles son las posibilidades en que México sí tenga una mejor posición en cuanto a las situaciones comerciales. Doy la bienvenida a esta mesa a Pía Taracena, ella es catedrática de la Universidad Iberoamericana y socia Comexi, a quien agradezco también siempre su presencia. Pía, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Está también con nosotros Mariana Campero, internacionalista y asociada a Comexi, especialista también, por supuesto, en estos temas. Muchísimas gracias, Mariana, y bienvenida nuevamente. Al contrario, muchas gracias a ti. Al contrario. Y finalmente saludo con mucho gusto a José Carreño. Usted lo conoce muy bien, él es periodista, internacionalista y columnista del Heraldo Media Group. Don Pepe, muchísimas gracias. Y muchas gracias, Max. Buenas noches. Al contrario. Oigan, yo veo siempre a Donald Trump despreocupado, lo veo siempre en una posición en la que se establece como la máxima jerarquía para que todo vaya funcionando más allá del impeachment, de las implicaciones que tiene de alguna manera, para que este proceso pueda detener un poco los avances del Tratado de Libre Comercio. Pero en caso de que este se pueda ratificar, empiezo contigo, Pía, ¿cuáles son los ganar-ganar de los que se habla o de los que se habló hoy en la tarde? ¿Cuáles son los ganar para México, los ganar para Estados Unidos y que de alguna manera este acuerdo trilateral pueda funcionar de mejor manera que el que está vigente actualmente? Bueno, yo creo que la primera ganancia es que el proceso de negociación, que fue muy arduo, muy largo, muy duro, llevó a esta situación de hoy y creo que eso es muy positivo y eso ya es un ganar-ganar. Lo que pasa es que yo sí veo una situación muy compleja porque si bien puede pasar en la Cámara Baja, el Senado, y hoy lo dijo el representante del Comité de Finanzas del Senado, Mitch McConnell, que van a mandar el TEMEC hasta enero, y ahí sí ya empieza el proceso de negociación. Entonces ahí la disyuntiva está muy fuerte porque finalmente el Partido Republicano es el partido del presidente Trump, y el presidente Trump quiere el acuerdo, pero está secuestrado por el impeachment. Entonces no va a ser una situación muy fácil en ese sentido de la negociación. Y bueno, ya en temas más específicos del comercio, al parecer todo el mundo está muy contento porque se supone que los trabajadores americanos ganaron, los trabajadores canadienses ganaron y los trabajadores mexicanos ganaron también. Entonces, bueno, solo por nombrar un punto, creo que si eso va a funcionar como dice el nuevo acuerdo o las enmiendas que le hicieron,
eso puede ser una ganancia para los 3 países. Pero hay una tercera ganancia y yo creo que es recuperar la idea de América del Norte. Creo que América del Norte como región era un tema que estaba perdido en la agenda bilateral, trilateral y mundial. Y creo que hoy se puso en la mesa otra vez el tema de América del Norte y creo que esa es la mayor ganancia. ¿En qué sentido consideras que esta sea la mayor ganancia? En el sentido de no pensar que se pierde la región, sino de recuperar la región de América ¿Pero se perdió del Norte. realmente? ¿Consideras que se perdió o se dejó simplemente como una especie de stand-by? Pues sí se perdió, en muchos aspectos está a la baja, por ejemplo, en el aspecto comercial, pues estaba en el stand-by a ver si se ratifica el TEMEC, pero sobre todo en aspectos de seguridad, que podría ser un segundo paso, por ejemplo, recuperar los temas de la seguridad trilateral, en donde ha quedado ASPAN, en donde ha quedado la cooperación para la seguridad frente a obviamente todos estos riesgos que hay. Obviamente esto lo veo más difícil porque hay un Trump muy unilateralista en el sentido sobre todo y en los temas de seguridad, pero yo creo que refuerza otra vez el tema comercial, la idea de una América del Norte, y esa idea de la América del Norte puede avanzar hacia otros temas y creo que eso es importante. Correcto. Mariana, ¿tú qué opinas y sobre todo tomando en cuenta a los beneficiados sobre los acuerdos cambiados, sobre estos acuerdos aprobados del TEMEC? ¿Quién consideras que son los principales beneficiados? Mira, yo creo honestamente que el tema de ganar, para mí no aplica. O sea, es cierto, como dice Pía, que lo más importante y la mayor ganancia que tuvo México hoy fue que le logramos quitar con este acuerdo la incertidumbre que flotaba por arriba de nuestras cabezas. Pero desde hace 6 meses, además, no, ¿o más? desde hace 1 año y medio. O sea, porque en el fondo, desde el momento que Trump, desde el momento de la campaña que Trump amenazó con salirse de NAFTA, muchas inversiones que estaban destinadas para el mercado de Norteamérica se empezaron a frenar. Incluso hoy lo vimos, muchas empresas que habían mantenido en expectativas si se iba a ratificar o no este tratado, salieron a decir, vamos para adelante, vamos para México y retomamos el concepto que estaba diciendo Pía de Norteamérica. Yo creo que para el concepto de quitarle esa nube de incertidumbre a la inversión y al concepto de las cadenas de valor que las estamos realmente trayendo a Norteamérica fue un ganar para México en ese sentido, indiscutiblemente. Sin embargo, yo creo que también hay un lado muy importante de la otra cara de esta moneda, que es que no estamos hablando de un comercio libre. Realmente este tratado es un tratado de comercio administrado, ¿no? O sea, estamos hablando de cuotas, estamos hablando de imposiciones del socio más fuerte a unos socios más débiles, tanto como Canadá como México. O sea, en el caso de México, pues nos están imponiendo cuotas en la industria más importante y de mayores exportaciones de México, que es todo el sector automotriz, pues nos están poniendo cuotas y nos están poniendo muchos límites. También se están metiendo con nuestras leyes laborales y al final del día cualquier economista nos podría decir que, o sea, imponer unas cuotas o unas tarifas artificiales a los salarios no necesariamente es la manera que puedes beneficiar a la economía, porque eso puede forzar a que en vez de contratar a más de estos empleados a $16 la hora, pues estas empresas pueden tener el incentivo de contratar a menos y sustituirlos por robots, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va a jugar todo eso, pero no necesariamente eso se va a traducir en una mejora para los trabajadores, todos los trabajadores que trabajan en el sector exportador en México, ¿no? De alguna manera eso se veía venir porque, dado y tomando en cuenta que la Revolución Industrial 4.0, como se le conoce a esta nueva etapa, ya era prácticamente imposible no tomar en cuenta que las máquinas, que los robots iban a tomar con más prontitud los empleos de todos estos trabajadores, sobre todo en la rama automotriz. Totalmente, pero si ahora lo hacemos más caro mantener a esos trabajadores, estamos probablemente creando un incentivo para que esa transición se haga más rápido, ¿no? Claro, exactamente. Pepe, ¿cuál es tu punto de vista? Yo odio ser el frijol negro, pero... pero de eso se trata esta mesa, pero el punto, debatirlo también. Claro. Pero el punto es que, digamos que no todo es ganancia. Es decir, claro,
Es decir, de hecho, si tú le haces caso, por lo menos a lo que están diciendo en el Congreso de Estados Unidos, México hizo una serie de concesiones importantes, ¿no? Esto es, ciertamente no existe, por poner un ejemplo, la figura de los inspectores laborales o de las misiones laborales que supuestamente vendrían a vigilar la vigencia de las disposiciones laborales del acuerdo, pero sí existe la creación del puesto de agregado laboral en la Embajada de Estados Unidos, que van a hacer exactamente ese mismo tipo de funciones, de acuerdo por lo menos con la descripción que hace la Cámara de Diputados Baja, la de Estados Unidos. Sí, la Cámara Baja. La Cámara Baja. Entonces, habría que ver con mucho cuidado a dónde y cómo va a funcionar eso o ese tipo de cosas, porque en realidad, y estoy de acuerdo aquí plenamente con María Pía y con Mariana, la principal virtud de este acuerdo es prolongar la idea de América del Norte, prolongar la idea de regionalidad, prolongar la idea de que hay un tratado, un acuerdo de comercio tan libre como quieras decirlo, pero que está de alguna forma no solo vinculando a los tres países, sino dándole garantías a los inversionistas en los tres países. Eso es lo verdaderamente importante, es la garantía y la sensación de regionalidad en un mundo que está cada vez más patas arriba y cada vez más regionalizado, donde Estados Unidos, Canadá y México forman de hecho están en vías de formar de hecho, si no de derecho, una unidad económica que es probablemente del tamaño tan grande o más grande que Rusia, o que China o que la Unión Europea. Y eso es algo que se tiene que considerar, eso es bien importante. Tienes también, obviamente, México tiene muchísimas carencias a las que tiene que atender y que tiene que empezar a resolver el tema de los sueldos, el tema de los ingresos laborales, de los ingresos de los trabajadores es uno. Es decir, no es bonito, no es agradable, y sobre todo no es agradable para quienes tienen que pagar los salarios, pero es una realidad. Es decir, si México quiere ser un país industrial, un país donde la gente viva decentemente, tiene que empezar a atraer a los trabajadores, y tiene también que empezar por obligarlos a educarse y obligarlos a crecer. Si no, no vamos a crecer jamás como sociedad. Totalmente. Y tomando en cuenta que esta crisis es una crisis no solamente de México, Pía, sino es una crisis económica que está afectando a varios países, ¿consideras que a partir de la ratificación del Tratado de Libre Comercio esta desaceleración o recesión económica que sufrió nuestro país tan grave pueda cambiar a partir de la ratificación? ¿Crees que este sea un punto clave, un punto de inmersión para que las cosas en esta materia puedan cambiar para el próximo año, el primer trimestre, tal vez el primer semestre del próximo año? Bueno, primero pues esperar a que sí se ratifique, ¿no? Como dije antes. Tomando en cuenta las expectativas de que digamos sí suceda, que se ratifica, ¿no? Utópicamente. Yo creo que el mensaje del presidente hoy fue muy claro al decir que finalmente esto había sido un logro para México y que de alguna manera lo dijo, las inversiones iban a empezar a mover. Porque yo creo que el primer preocupado, que crecimos 0% casi este año, pues es el propio gobierno, y entonces sí le vino como anillo al dedo esta situación tan inverosímil en que en tan poco tiempo el Partido Demócrata logró convencer a su propio sindicato afiliado que avanzara el tema y avanzara como lo hizo en este día, ¿no? Entonces, yo creo que la apuesta está ahí, la apuesta es que las inversiones vengan a México y finalmente pues eso se verá. Pero insisto, primero hay que ver qué pasa en el Senado, porque sí lo pueden congelar un buen rato por el proceso electoral. Entonces, creo que el mensaje es tranquilizador ahora, y creo que eso es lo importante, como un pequeño regalo de Navidad para el país. Pero aún así tenemos grupos dentro del propio país, como una parte del sector empresarial que se quejó que no los mantuvieron en las negociaciones y que fue una negociación, ¿no?, nada más del gobierno. Claro. Y creo que esa parte pues sí puede afectar también esta visión demasiado positiva, a mi juicio, de la ceremonia de hoy en la mañana,
Pero finalmente el mensaje es ese, ¿no? Miren cómo sí podemos negociar, queremos que traigan inversiones, nos surgen por favor muchas inversiones para poder crecer aunque sea 2%. Correcto. Entonces, creo que es más un mensaje que una realidad. Definitivamente. Ahora, Mariana, ¿tú consideras que México ha cedido más de lo que tiene que ceder? Sobre todo tomando en cuenta que el año pasado, a mediados del año pasado, cuando se desplegó a 16,000 miembros de la Guardia Nacional hacia la frontera sur de nuestro país, precisamente porque era una condición de los Estados Unidos para no poner aranceles sobre el acero y otros productos. ¿Ahora consideras que en este nuevo tratado México sí está cediendo de más? ¿Está cediendo lo pertinente? ¿Cómo estamos parados en cuanto a esta situación? Mira, los textos finales de lo que se firmó todavía no los conocemos, o sea que realmente es difícil todavía hacer un juicio. Sin embargo, yo sí creo que el que más ganó el día de hoy fue el presidente Trump. O sea, porque él sí, lo vimos hoy también esta tarde, justo pasaste un cachito de un meeting que tuvo él. Así es. Él sí pudo decir, el peor tratado que se había firmado en la historia, el NAFTA, yo lo renegocié, yo logré que los demócratas lo pasaran y hoy él se fue a su campaña a decir, señores, les entrego algo que, aunque todavía no esté ratificado, etcétera, él ya se colgó la victoria, ¿no? Eso yo creo que es un punto muy importante. Y la gran ironía de esto, para mí, es que al principio de todo esto yo pensaba, no, es que los demócratas no le van a querer dar a Trump una victoria porque los puede perjudicar. Sin embargo, de hecho, se siguen resistiendo. O sea, pero Nancy Pelosi los logró hoy convencer de que políticamente les convenía porque justamente habían unos distritos donde se están peleando unas sillas demócratas en donde le quieren el Tratado de Libre Comercio porque beneficia a la economía, ¿no? Claro. Es que ya no es un tratado, ya no es un hecho partidista, ya es un hecho sobre la economía. Exactamente, pero o sea, la gran ironía es que hoy en día el juego político se cambió. O sea, en vez de que fuera una ganancia que le estaban regalando a Trump, lo que sucedió también es que los demócratas hoy dijeron, es que si Trump, o sea, es mejor darles la ganancia del Tratado de Libre Comercio que el Trump nos siga posicionando como que somos un partido que no hace nada más que la cacería de brujas en la que lo estamos metiendo con este do nothing Democrats. Exacto, do nothing. Entonces, les cambió la jugada. O sea, como tú empezaste tu segmento es, Trump siempre está contento. Pues lo que es increíble, lo que es increíble es que siempre está contento, pero hoy lo que vimos es que él logró cambiar la política para que los demócratas les conviniera pasar un acuerdo que él se iba a colgar la medalla y que se venían resistiendo durante a pesar de que, o sea, es inédito, ¿no? O sea, el mismo día, la misma semana en el Congreso de Estados Unidos se está juzgando de un juicio político, de un impeachment a un presidente y al mismo tiempo se está negociando o aceptando que se pase a votación un tratado de libre comercio. Es realmente increíble. Totalmente, Pepe. Ambos beneficiando al presidente. Totalmente. Hay dos cosas, hay dos o tres cosas que son muy importantes. Por un lado, un poco desacuerdo con Pía. Yo creo que el tratado no tiene peligro, valga la expresión, de rechazo en el Senado. No por otra razón, sino simplemente porque la demora es para poder jugar con el tema del impeachment. Yo creo que lo pasarán a aprobar. Ese tema después de analizar yo creo que lo van a aprobar en enero, a mediados, fines de enero. Eso no tiene mayor problema. Sino por otra razón, porque los republicanos tienen mucho miedo de Trump. Claro. Le tienen miedo a Trump, tienen miedo a lo que puede hacer con sus bases. Trump tiene las bases y ese es un arma de presión sobre los republicanos enorme. Ahora, en cuanto a la Cámara Baja, es bien interesante el rejuego político. Por un lado, Mariana tiene toda la razón, vimos en el lapso de hora y media, vimos a Nancy Pelosi anunciar el apoyo al Tratado de Libre Comercio, que de acuerdo por lo menos con lo que dicen los sindicatos, la AFL-CIO, ellos dijeron algo así como, el presidente Trump reabrió el tratado y nosotros lo concluimos. Esto es, Trump mismo, es decir, proclama victoria,
pero por ejemplo algunos de los detalles del acuerdo, incluyendo la parte laboral, etcétera, son cosas que su gobierno tuvo que negociar con los sindicatos y tuvo que ceder. Eso ideológicamente dinímica, ¿no? La hora y media después, Nancy Pelosi, la misma Nancy Pelosi, habla del tema del impeachment. Para los demócratas es un juego de balances. Es decir, hay muchísimos demócratas que están en favor del Tratado de Libre Comercio, pero también tienen que balancear con el tema del impeachment. Hay demócratas que están totalmente en contra del impeachment, pero tienen que favorecer al Tratado de Libre Comercio. Y lo que dice Mariana es absolutamente cierto. Tienes una serie de curules demócratas en juego, curules que le ganaron a los republicanos en el 2018, con audiencias que son no solo rurales, beneficiarias del Tratado de Libre Comercio, sino inclusive pues ligeramente prorrepublicanas, y tienes que conservarlos, porque eso es lo que le dio la mayoría a los demócratas. No fue Alexandria Ocasio-Cortez, no fueron, en este caso no ha sido la izquierda, es el centro que le dio la mayoría a los demócratas, y es el centro al que tienen que conservar, el que tienen que atender, y es el centro al que Nancy Pelosi está tratando de apelar. Totalmente. Quiero rescatar también parte de lo que tú dijiste hace un momento, Pía, sobre también la implicación que varios sectores están manifestando en este momento. Gustavo de Hoyos, el líder de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, también acusó y señaló que no fueron incluidos, que no han sido incluidos en esto. Vamos a escuchar, si quieres, si les parece bien, parte de las declaraciones y regresamos para analizarlas. Lo que se dio aquí es una postura santanista, se parece a Santana. Creo que desde que se cedió el Tratado de Guadalupe Hidalgo, la mitad del territorio, la historia contemporánea de México no registra un gobierno que haya cedido más. Así es que de lo partidista a lo santanista. Pues ahí está, ¿qué opinas sobre este pronunciamiento? Pues yo creo que es un poco duro, ¿no? Que frente a la postura del gobierno mexicano en su conjunto. Y yo creo que lo que falta también en esta negociación es un poco de transparencia por parte del gobierno mexicano, un poco lo que decía Mariana también de no se han descubierto todos los procesos de la negociación. Y yo creo que eso, que lo transparenten, qué se dio México, qué no se dio, cómo estuvo la negociación, en qué puntos sí cedimos o no, puede ser muy importante para los propios empresarios. O si no, bueno, de qué manera los pueden incluir ahora en el resultado, porque finalmente son un grupo de presión muy potente, y si bien el Estado mexicano estaba dando una cara de tener una posición unificada, estaban ahí presentes todos los diputados y senadores de otros partidos, o sea, sí fue una ceremonia muy importante. Resulta que dejaste de lado uno de los sectores más importantes para esta cuestión comercial. O por lo menos esa es la declaración. O el eje de lanza, la punta de lanza para este. Por lo menos esa es la declaración. Entonces, en términos internos, ese mensaje de se logró hacer el TEMEC y entonces vengan las inversiones, pues tiene este talón de Aquiles, que qué pasó con este grupo de empresarios. Entonces yo creo que sí es una declaración muy fuerte que se debe de tomar en cuenta, ¿no? Claro, pero creo que hay un problema interesante, porque se nos olvida que en este caso, por lo menos en lo que hasta este momento, lo que estamos viendo es una negociación, sobre todo doméstica en Estados Unidos, en la que México participa de lado, valga la expresión, ¿no? Esto es, hay una negociación entre el USTR, el US Trade Representative, la Cámara Baja, y entre los demócratas de la Cámara Baja con su sector laboral. Entonces eso se convierte en una cadena de transmisión en la que al negociador mexicano o a los representantes mexicanos solo llega la última parte. Esta es nuestra posición. La posición de Estados, ¿puedes o no puedes? Entonces no voy a defender al gobierno mexicano, estoy de acuerdo con Pie que hace falta la transparencia, pero sí que ahí el gobierno mexicano estaba en una posición mucho más vulnerable que los Estados Unidos. Finalmente, a nosotros nos interesa mucho más mantener el Tratado de Libre Comercio que a los Estados Unidos mismos, por más importante que sea para ellos también, ¿no? Totalmente, pero consideras, y sobre todo tomando en cuenta lo que dice Pía Mariana, que esta falta de transparencia es una estrategia de alguna manera. ¿Cómo podemos entender, darle lectura a esta falta de transparencia
sobre lo que pues, falta darse a conocer el tratado? Pues mira, de parte del gobierno mexicano. Yo creo que sí han habido varias voces, como bien dice Priya, ciertamente el sector empresarial ha sido uno de ellas, que ha mostrado realmente un desencanto con la última parte de esta negociación, de que se ha llevado a lo obscurito, ¿no? Yo me acuerdo, de hecho yo estaba en Washington cuando tuvimos la amenaza de que el presidente Trump iba a ponernos el arancel del 25%. Yo justamente estaba en una reunión con varios empresarios norteamericanos y habían varios académicos, etcétera, y decían, por favor, es la primera vez que vemos que hay republicanos que están levantando la voz en contra del presidente Trump, porque, o sea, unilateralmente que un presidente le imponga tarifas del 25%, rompiendo todas las reglas de Estados Unidos, iba por primera vez a haber miembros de su propio partido que se iban a levantar en contra de Trump. Totalmente inesperado y contradictorio, exactamente, ¿no? Y fue cuando México aceptó las demandas, que entonces que los republicanos se volvieron a callar. Entonces, ahí justamente estas personas en Washington dijeron, no fue que México volvió a salvar a Trump, o sea, varias voces ahí misma se estaban preguntando, o sea, ¿fue la segunda vez que México salvó a Trump? Y es que además, entre Trump y López Obrador se han desbordado en elogios. De alguna manera no se tocan entre ellos y manifiesta no solamente su interés para que esto progrese, sino que además no se mete en temas que por otro lado también han sido importantes, como temas de seguridad, como temas de tráfico de armas, etcétera. O sea, se mantienen... Y muchos expertos en comercio incluso han dicho, a ver, ¿qué hubiera pasado si México acepta la imposición de estos aranceles del 25%? En el fondo, como la gran mayoría de nuestras exportaciones son bienes que se importan y se exportan varias veces, es parte de la cadena de producción que está totalmente integrada, al final los que iban a pagar el costo iban a ser los americanos. Entonces, ellos mismos le iban a imponer la presión al presidente Trump para que los eliminara, sin que México hubiera tenido que ceder. Es muy fácil hablar de lo que hubiera pasado, pero varios expertos han expresado esa opinión realmente, ¿no? Totalmente. Robert Lighthizer, inclusive más allá de Donald Trump, también se desbordó en elogios el día de hoy ante los actos y las decisiones de López Obrador. Vamos a escuchar también lo que dijo para seguir analizando también esa postura. No creo que haya ido más allá que Trump, que le dice es un hombre maravilloso. Sí, exacto. Vamos a recuperar estas palabras y continuamos. Quiero decir que una de las cosas que no se han mencionado en todo esto es que esta negociación, que es tan importante para toda nuestra región, inició en una administración y finiquitó en otra. Creo que esto es un tributo para el gobierno mexicano, para su sistema, para el pueblo mexicano también. Pienso que también es un testamento para usted o de usted, porque en medio de esta negociación, usted estaba en plena campaña y usted tomó el camino más difícil, el camino que era mejor para Norteamérica y para México. Usted nunca se involucró en las cuestiones de la política sobre este asunto. Y pienso el hecho que usted haya podido lograr todo esto es algo histórico, señor presidente. Inclusive, si se dan cuenta, muy hábil, de alguna manera diplomáticamente, siendo muy diplomática, lo metió en la misma canasta de este es un legado para usted. Esto va a definir también parte de su carrera y de su administración, como Donald Trump está defendiendo también este acuerdo comercial como parte de su bandera. Entonces, creo que políticamente y diplomáticamente Robert Lighthizer está siendo muy inteligente en asumir esta posición. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que después de tantas tensiones en la relación bilateral del sexenio pasado, creo que este cambio que a veces es inentendible de la postura de el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo dijo hoy, todos creían que nos íbamos hasta a pelear, resulta que han encontrado los puntos de negociación para que hoy vengan y Robert Lighthizer diga este discurso, que si bien puede quedar en discurso de tenemos una muy buena relación bilateral, usted es un gran presidente, vamos a ver cómo se desenvuelve todo eso. Creo que hasta cierto punto es positivo para
la más media que no entiende de las delicadezas de la relación bilateral. No es negativo que den estas visiones positivas y estos abrazos, ¿no?, entre la relación bilateral. Pero la realidad es que han pasado cosas muy raras, porque finalmente viene, por ejemplo, William Barr, ¿no?, la misma semana, después viene esta reacción muy positiva, y a mí lo que me da curiosidad como analista más bien es qué están negociando realmente, y por eso insistía yo en lo de la transparencia. No sabemos bien qué pasó con Barr, qué se cedió. Luego ahora resulta esto, estoy de acuerdo con Pepe, que obviamente es una negociación interna, que realmente Nancy Pelosi es una gran negociadora porque logró sacar el TMEC en medio de un impeachment, en medio además de que fue al cambio climático, a la reunión de cambio climático de Europa. Entonces yo creo que es una mujer muy fuerte que realmente sí sabe negociar las cosas muy bien. Pero bueno, finalmente, en términos de la relación bilateral México-Estados Unidos, ha sido una semana muy intensa y la verdad es que sabemos las menos cosas de lo que realmente ha pasado, ¿no? No sabemos todo y ojalá algún día lo puedan realmente o se pueda saber, porque han sucedido cosas muy interesantes, ¿no? En términos de viene el procurador, viene el TMEC, resulta, eso fue como un poco sorpresivo, todo el mundo apostaba que no iba a salir el TMEC hasta después de las vacaciones de Navidad, que si no sale antes de Thanksgiving, y resulta que sí planchan los demócratas la negociación y hacen toda esta ceremonia, que insisto, fue muy interesante, ¿no? Entonces, yo creo que en términos, como decía, de la retórica, pues sí, es muy positivo. O sea, da la sensación que la relación bilateral se está mejorando. Pero a mí lo que me preocupa es lo que hicieron en el cuarto secreto. En las negociaciones, no quiero decir negociaciones secretas, porque igual no lo son, pero tal vez sí lo dices muy bien. Pero no lo sabemos. No lo sabemos. Pero que eso es lo que causa incertidumbre, porque en términos retóricos, de alguna manera sí tranquiliza, pero me preocupa que sea un lobo vestido con piel de oveja y que de alguna manera con estas declaraciones, con esta posición, pueda venir después de que se ratifique algo sorpresivo o algo que no se estaba esperando sobre lo que se planteó en el cuarto oscuro. Sí, mira, irnos al corte. Muy rápido, es que yo creo que tendríamos que ponerle un contexto ligeramente distinto a todo esto. Hace año y medio, el senador Marco Rubio, que es una especie así de gurú de la política latinoamericana republicana, él decía que cuando le preguntaron en torno a la entonces posibilidad de que López Obrador llegara a la presidencia, él dijo, bueno, a nosotros realmente no nos preocupa cuál sea su ideología, tenemos experiencia en tratar con regímenes de izquierda o con gobiernos de izquierda en el mundo, no hay problema. Lo que queremos es que esté consciente de que para tener éxito debe contar con nosotros, con los Estados Unidos. López Obrador ha sido muy consciente de eso, ha tenido mucho cuidado en mantener esa relación y en no mover demasiado el barco, por decirlo de esa manera. Creo que ha sido creo que ha tenido éxito. Creo también que estamos viendo una segunda parte, es decir, Trump no es que nos quiera más o menos, simplemente se da cuenta de que México se ha dado cuenta y del aparato, de algo que el aparato estadounidense está muy consciente, que México es un país importante, valga la expresión, por estar en la frontera, por tener 3,000 kilómetros de frontera y porque es preferible tener un país más o menos sólido, más o menos con un gobierno más o menos sólido, con un gobierno más o menos democrático, tener con un país estable, sólido en la frontera que un país con problemas, con tribulaciones. Esto es, tú no puedes tener una potencia que tiene que tener X cantidad de agentes de policía en la frontera tratando de evitar que lleguen nuevos migrantes o nuevos refugiados. Pero le costó trabajo aceptar eso y poner una condición distinta. Eso nadie lo alega. Claro. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien. Me gustaría que en esta segunda media hora, tratemos el tema, pero a partir del impeachment, de lo que esto puede generar también en el momento, si se da, y además cuáles pueden ser las repercusiones. Vamos a hacer entonces la pausa en esta mesa de análisis y debate aquí en el Heraldo Televisión y volvemos en un par de minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate. Estamos platicando acerca de lo que implica la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y también el impeachment al que está posiblemente a punto de someterse el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero antes de empezar con este tema, Mariana Pía,
Pepe. Me gustaría recuperar también las palabras de Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, en donde habla precisamente, recuperando esto, acerca de los tiempos concretos en los que se puede llevar a cabo o concretar de alguna manera este Tratado de Libre Comercio. Vamos a escucharlo, lo analizamos y empezamos con el tema del impeachment. ¿En extraordinario que se aprobará entonces? En periodo ordinario, antes de cerrar periodo de sesión. ¿Antes del 15? Sí, antes del 15. Da tiempo. A eso iba mi pregunta. ¿No van a esperar a que los congresos de Canadá y Estados Unidos lo ratifiquen primero? No. Nosotros fue muy buena idea y fue acertado el que lo aprobáramos primero. ¿Qué opinan? Yo creo que el hecho de que México lo ratificó primero mandó un mensaje de compromiso al resto de nosotros estamos listos, ¿no? Y no sé si les puso presión o no. Ahorita Canadá tiene que pasarlo por su parlamento. Canadá fue el único que no lo había querido ratificar. Pero yo creo que sí, en ese momento fue un mensaje importante que quizás ayudó a que la negociación continuara. Y ahorita lo vimos con Monreal, definitivamente yo creo que no hay ninguna duda que lo va a ratificar México y como bien decía Pía, vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, hasta cuándo. El acuerdo ya está, México ratificó el acuerdo ya, lo que van a aprobar en todo caso son los adendos. Y lo que va a ratificar el Congreso de Estados Unidos es el acuerdo en total y Canadá simplemente estaba esperándose a que Estados Unidos ratificara. Que eso es increíble también. O sea, ¿por qué la postura de Canadá en todo este tiempo? Porque eso es la tradición canadiense. Pero además, es la tradición canadiense, pero México también pudo haber presionado más a Canadá para acercarla más. Yo sí siento que hay un alejamiento en Canadá y México en este tipo de negociaciones. A Canadá se le olvida que también somos su socio, sí es su tradición, pero finalmente si hubieran ratificado los dos, hubieran ejercido más presión también sobre Estados Unidos. Pero acuérdate que también tenían un problema electoral. Es decir, claro. El contexto electoral de Canadá, que a Justin Trudeau no le fue nada fácil tampoco, ¿no? Entonces... Pero esta postura timorata de Canadá se asume, se entiende con base en que no quererse meter en un asunto que no le convenía ni política ni económica. No, está derivado de su relación bilateral. Mira, para ellos la relación con Estados Unidos es como para nosotros una cuestión de seguridad nacional y de interés nacional. Es decir, la ratificación del acuerdo del Parlamento de Canadá nunca ha estado en duda, nunca estuvo en duda, pero es simplemente una cuestión de, bueno, primero que lo hagan ellos y luego nosotros. Es así de una cuestión de orgullo propio. Exacto, ya había el tecnicismo en Canadá, ¿no? De para qué lo sometemos nosotros a nuestro Parlamento si no sabemos que lo que vamos a someter realmente va a ser la versión final, que bueno, hoy comprobaron de que tenían razón. Exacto. ¿No? Claro, creo que eso fue también muy inteligente. Exacto. Creo que los tres jugaron la posición que tenían que jugar, porque México en este caso es el país más débil. Totalmente. Entonces tiene que lanzar el mensaje de a mí sí me urge que ratifiques el TEMEC. Canadá pues se juega a esperar, aunque sí tuvo algunas presioncillas ahí de cuestiones laborales que tampoco le parecían, por ejemplo, sobre todo hacia la cuestión laboral en México. No jugó mucho el TEMEC en la elección de Canadá, así como ruido electoral, no pasó. Y obviamente Estados Unidos pues jugó a lo que tenía que jugar, ¿no? En un contexto muy complejo, de posible también de elecciones del año que entra, en donde obviamente lo que estaba en juego era si Nancy Pelosi le iba a dar este regalo a Trump o no. Yo todavía tengo mis dudas que en realidad sea un regalo, porque ella lo dijo también hoy en una declaración. Todos están diciendo que le estoy regalando el TEMEC a Trump, pero en realidad a los que estoy salvando son a los trabajadores americanos y con ese argumento está jugando Nancy Pelosi, que no se va a dejar que le cuelguen ese santito, la verdad. No se va a dejar. Entonces sus argumentos van a ser muy interesantes. Totalmente. Vamos a abordar ahora sí, si les parece, la parte de impeachment. Finalmente. Sí, porque es importante también tomar en cuenta si el presidente de los Estados Unidos de alguna manera sí corre un riesgo por este posible impeachment, por este juicio político y sobre todo que a partir de ahí el Tratado de Libre Comercio cobre otro rumbo. ¿Qué opinas, Mariana? Mira, en mi opinión, yo realmente lo que creo es que no corre ningún riesgo. O sea, no corre el presidente. El presidente Trump no corre ningún riesgo. O sea, para que el presidente Trump realmente pueda ser juzgado y retirado del cargo, tiene que aprobarlo 2/3 partes del Senado. En el Senado de Estados Unidos hoy hay 53 republicanos y para que lleguen a las 2/3 partes necesitan 67 votos. O sea,
realmente es técnicamente imposible. Además de lo que estamos viendo en este contexto americano, que es muy diferente a los otros 3 juicios anteriores que se han dado en la historia de Estados Unidos, de juicios políticos, es que por primera vez no estamos viendo a ningún miembro del otro partido cruzar la fila. Es decir, en el juicio que vimos contra Clinton, hubieron 10 republicanos en uno de los artículos y 5 en el otro que votaron en contra de que siga adelante este juicio, ¿no? O sea, hubo un poquito más de bipartidismo. En este caso, no hay ningún republicano que se haya levantado a decir yo estoy a favor de lo que están diciendo los demócratas por un tema de interés nacional. Entonces, es decir, todo lo que hemos escuchado en estas semanas de juicios, de que han llevado académicos, de que está en las noticias 24 horas al día, las encuestas lo demuestran, solamente el 65% de los americanos dicen que nada de lo que han escuchado y de lo que van a seguir escuchando les va a cambiar su opinión. Y su opinión está totalmente partida a la mitad. El 50% de los americanos está a favor y el 50% está en contra. Y los republicanos, el 87% están a favor de Trump y los demócratas están 87% en contra de todo lo que la diga tendencia Trump. de las votaciones va a ser muy similar, si no es que idéntica al primer periodo, seguramente, ¿no, Pepe? Hay que observar una cosa, y creo que Mariana y Pie estarán de acuerdo. Trump ha dedicado estos 2 últimos años a consolidar su base. La gente que votó por él hace 2 años, hace 3 años, perdón, es casi el mismo porcentaje de personas que hoy aprueba su mandato, que hoy lo apoya y rechaza la posibilidad completamente de un impeachment o de retirarlo. Ese porcentaje le asegura que los legisladores republicanos, sean en la Cámara Baja o en el Senado, voten en contra de Trump, aun cuando, valga la expresión, lo vean matando a un niño en la Quinta Avenida de Nueva York. No hay manera, no va a ocurrir mientras tenga esa clase de apoyo. Ni el impeachment ni cualquier situación a Donald Trump le va a afectar en las votaciones. En lo más mínimo. Yo creo que una sería la economía. Y es totalmente externa al tema político. Y precisamente por eso está defendiendo tanto el Tratado de Libre Comercio como parte de su bandera, ¿no? Por supuesto, es parte de, es una parte de. Tienes un presidente que mantiene su apoyo, que mantiene a su base sólida, tiene una base leal. Es decir, de hecho incluso hay especulaciones sobre qué ocurriría si llegara a perder efectivamente el colegio electoral. ¿Se aceptaría o no aceptaría salir de la Casa Blanca? Es decir, esa es una especulación que hay entre algunos académicos. ¿Qué podría ocurrir? ¿Cómo se le podría remover? Planteando un escenario de estas condiciones, ¿qué creen que sucedería en caso de que sí se pueda llevar a cabo el juicio político y tenga que... Claro, el juicio político se va a hacer, pero el resultado está asegurado. Es decir, va a ocurrir, leía Mitch McConnell en su momento, que es el líder de los senadores republicanos, dijo en su momento que iba a hacerlo lo más rápido posible y vamos a descartarlo, dijo a descartarlo con la mayor rapidez posible. Esto es, lo van a recibir, van a hacer algunos alegatos, van a hacer el show de escuchar el alegato de la Cámara de Diputados, las acusaciones, el show del rebatirlo, van a hacer la votación y decir, con permiso, ahora vamos a ver que hemos contratado libre comercio. Claro, eso es lo que va a pasar. Sí, es lo que decía hace un momento, ¿no? Que Mitch McConnell, cuando yo dije lo secuestró al TME, que es en ese sentido, es en el sentido de lo que dice Pepe, obviamente van a descartar rápidamente el impeachment y luego sí ya van a voltear a ver al Tratado de Libre Comercio y se puede llevar todo el mes de enero o tal vez un poco más. Aquí la pregunta es, ¿a qué le apuesta Nancy Pelosi si sabe que en el Senado el impeachment puede morir? Y yo creo que lo que también jugó, no sé si estén de acuerdo ustedes, es a mover la opinión pública, justamente a polarizar esa parte de Estados Unidos o ganar estos swinger votes o estos votos o estos indecisos o estos desilusionados de Donald Trump en decir, miren,
será lo que sea, pero los argumentos que están presentando para el impeachment, que es obstrucción de la justicia y usar la diplomacia para intereses personales, y está sobre la mesa, ¿no? Y entonces finalmente eso puede perjudicar a este cierto tipo de personas, no a la parte trumpista, esa no la vas a mover, pero así tal vez a los indecisos, y eso le puede ganar votos, ¿no? Quizá Trump se reelija, pero yo creo que la apuesta de los demócratas también debe de ser como tener más curules en el Senado, tratar de lograr controlar la Cámara de Senadores. Imagínate el escenario que Trump se reelige, pero que el Congreso fuera demócrata, y entonces ahí fuera un juego de presión interesante, ¿no? Eso es muy, muy importante. ¿Qué pasaría en caso de que suceda, de que en la Cámara los demócratas tengan mayor representación, aunque Donald Trump tenga, si logra esta reelección? Bueno, en el fondo hay hasta una expresión en Estados Unidos, ¿no? Que se llama que es un lame duck president. O sea, que es un presidente que en el fondo ya es una figura, pero ya no tiene ninguna capacidad para que las decisiones... Para crear política pública, es decir, para cambiar leyes o para aprobar, etcétera, ¿no? O sea, realmente la gran ventaja de un país como Estados Unidos, y yo creo que lo estamos viendo hasta con Trump, es que el gobierno funciona independientemente del presidente, ¿no? O sea, el Congreso funciona, las cortes funcionan, a nivel estatal los estados se manejan casi y cada vez más de manera independiente de lo que pasa en lo federal. O sea, incluso, como dice Pía, que tengamos ambas cámaras demócratas con un presidente Trump ya menos fuerte, ¿qué vamos a ver? Pues yo creo que vamos a ver al mismo señor tomando decisiones, calentando a sus bases, posicionándose él mismo como un gran héroe ante su público, pero el impacto probablemente vaya a ser menor porque uno ya no va a estar en campaña constantemente, que es agotador, ¿no? Llevamos estos 3 años, casi vamos a llegar 4 años con un presidente. Sí, Trump va por la reelección. Trump va por la reelección, o sea, no, desde el día 1 empezó a jugar por la reelección, ¿no? Pero bueno, su daño va a ser menor porque ya incluso los republicanos, que hoy en el fondo, tomando la palabra que usaba Pía, están secuestrados. O sea, sí, Trump tiene secuestrados a los republicanos porque les da miedo ir en contra de Trump porque saben que él es tan popular que al ir en contra de lo que dice Trump, ellos pueden perder su reelección o su curul, etcétera. Entonces, por eso se han mantenido callados. Pero una vez que Trump se salga, digamos, de la escena política, a lo mejor vamos a ver unos republicanos, esperaría yo, que vuelvan a tener un poquito más de fortaleza para expresar realmente sus opiniones y no estar asustados por ir en contra del presidente Trump. Totalmente. Ojalá. Pepe. Mira, yo lo pondría, es decir, yo creo que la descripción que hace Mariana y que hace Pía es muy correcta, ¿no? Esto es, tú no puedes ver, ya no puedes tomar al presidente, un presidente reelecto ya no tiene la misma fuerza que un presidente electo por primera vez. Es decir, cuando normalmente se dedican a poner grandes iniciativas de política exterior o grandes iniciativas muy retóricas, etcétera. El peligro aquí, y ese es un peligro que habría que considerar, es que Trump quisiera buscar a una segunda reelección. No creo que se lo aceptaran ni los republicanos ni los estadounidenses, pero pondría un problema verdaderamente serio a la sociedad estadounidense, porque Trump es efectivamente muy popular. Ahora, tenemos 5 años de Andrés Manuel López Obrador, todavía en el futuro 4 años vamos a tomar en cuenta que sí sea Donald Trump el presidente. ¿Cómo se va entonces a dar esta relación a partir de que Donald Trump ya, sin esta acusación del juicio político, sin este impeachment, sin esta losa que de alguna manera, más allá de que no se vea preocupado, ya sea un tema que no tenga que estar atendiendo? ¿Cómo será la relación entre México y Estados Unidos a partir del momento en el que ya los dos países estén con el tratado ratificado? De alguna manera la parte diplomática otra vez en camino. ¿Cambiará la postura de Donald Trump? Como lo hemos visto, depende de cómo se levante los tweets que emite cada día, Pía. Vamos a empezar con las conclusiones sobre lo que nos espera. Sí, yo creo que la agenda bilateral es bastante complicada y finalmente si se desarticula el tema del comercio, que se ratifique el TEMEC,
como bien dices tú y lo planteas muy bien, es que pueden surgir los otros temas que están ahí, sobre todo los de seguridad. Así es. Yo no creo que Trump vaya a dejar de lado el tío Tom, de dejar de decir, y esa tentación que tiene, que los cárteles son terroristas, eso yo creo que va a seguir en su cabecita dándole vueltas y lo va a usar como instrumento de presión. Claro. México tiene muchas debilidades frente a la relación bilateral y entonces creo que esas debilidades van a surgir porque él siempre va a buscar otra debilidad. A ver, no fue lo del TEMEC o ya pasó, me cooperaste en lo de migración, pero en seguridad sí, yo te mando armas, pero recuerda que yo tengo 60,000 muertos por drogas y tú no estás haciendo nada. Y yo creo que sí, el tema del narcotráfico y del crimen organizado en general va a ser uno de los temas más sensibles en la agenda bilateral y por eso yo decía que México entonces ahora tiene que pasar, obviamente hacer una presión más fuerte de recuperar el tema de la seguridad trilateral, para enmarcarlo en un concepto de seguridad regional, de que los problemas de México, en el caso del crimen organizado, no son solo de México, y que allá había ideas como ASPAN, por ejemplo, del 2005, que no sé si se recuperen de esa manera, pero que también se tiene que cooperar, así como sacaron un acuerdo de libre comercio en los temas de seguridad. Pero vas a tener un actor que es Donald Trump presionando todo el tiempo de manera unilateral, usando eso, porque qué piñata le va a quedar para lo electoral, y sí tiene este problema de los drogadictos en Estados Unidos, y entonces ahí México se vuelve uno de los actores principales. Entonces yo creo que la agenda en ese sentido se va otra vez, así es el largo de los internacionalistas, como a narcotizar, ¿no? El tema voy a volver a usar secuestrar, la agenda bilateral. Una vez que el comercio y la migración están resueltos, ¿qué nos queda? Pues el tema de la seguridad, y entonces en ese sentido las presiones van a venir muy fuertes. Totalmente, la Cancillería aquí ocuparía un papel muy importante, Marcelo Ebrard, de ser más contundente a diferencia de lo que ha sido, de lo diplomático y de alguna manera timorato, si lo podemos decir que ha sido en este tiempo hasta el momento. Las conclusiones, Mariana. Mira, yo creo que Trump no es causa, pero es síntoma. O sea, es decir, una vez que Trump, o sea, si quitamos a Trump del mapa y vemos incluso las posturas políticas que han ofrecido los demócratas en cuanto a comercio, en cuanto a migración, en cuanto a los temas internacionales, el tema de China, por ejemplo, realmente no son muy distintos a lo que vemos con Trump. O sea, por ejemplo, todas las posturas acerca del comercio de Elizabeth Warren, incluso yo te podría decir que es peor que lo que acabamos de firmar en el TEMEC. Es decir, o sea, Elizabeth Warren dice, todo el beneficio tiene que ser para Estados Unidos y si ustedes quieren comerciar con nosotros, el beneficiado tenemos que ser nosotros. O sea, quitamos a Trump en el tema comercial, nosotros ya no tenemos un problema probablemente con Estados Unidos, pero, o sea, que Trump se vaya no quiere decir que lo que cambió en Estados Unidos es más profundo que Trump. O sea, lo que estamos viendo es un país, probablemente unos políticos, que ya no están tan convencidos con esa noción de libre comercio, con esa noción de que Estados Unidos debe de ser el líder y el que apoya una arquitectura global que le estaba conviniendo a Estados Unidos. O sea, igual un tema en donde incluso si Trump se llegara a ir, por ejemplo, el tema de China, en una cosa en el único punto probablemente donde vemos que los republicanos y los demócratas están unidos es en el tema de China. Es decir, o sea, probablemente no están de acuerdo con el tema de las tarifas y cómo Trump está utilizando las tarifas como un arma, pero sí están de acuerdo en que China no se ha comportado como un jugador justo en el mundo del comercio y por lo tanto tenemos que hacer algo para que China deje de subsidiar a sus empresas, deje de robarse la tecnología, etcétera, ¿no? O sea, están de acuerdo con que China no ha jugado con las reglas del juego y que tenemos que cambiar eso. Entonces, si se va Trump, yo no estoy segura de que mucho vaya a cambiar y el tema con México, como dice Pía,
seguramente va a seguir siendo el tema de la seguridad, no me cabe la menor duda. De acuerdo, 30 segundos rápido para concluir. Muy rápido. Es decir, la relación México-Estados Unidos es extraordinariamente compleja. No estás, es decir, aunque Trump ocupe ahorita el centro, la realidad es que tiene muchísimos ejes, muchísimos núcleos. Entonces, esa relación en algún momento yo creo que viene por el lado de seguridad, pero en algún momento va a ser también el tema del agua, en algún otro momento va a ser pues el tema de temas ambientales, etcétera. Entonces, no es una relación que vaya a estar tranquila siempre. Va a ser una relación, y va a seguir siendo una relación muy, muy compleja que hay que tomar día por día. Ha sido histórica, lo será, es en el presente y lo será siendo más. Ahora, lo cierto también es que los dos países están condenados a tratar de llevarse lo mejor que puedan. Definitivamente. Pepe Carreño, muchísimas gracias. Mariana Pía, muchísimas gracias por estar en esta mesa, por participar y darle esta claridad a este tema que tendremos que analizar también en su momento el próximo año cuando ya vayamos teniendo el próximo año está bueno. El próximo año está bueno, cuando tengamos mucha más certidumbre acerca de este tema. Muchísimas gracias entonces y gracias sobre todo a ustedes por escucharnos y vernos siempre en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y lo esperamos como siempre el día de mañana en otra mesa de análisis y debate. Hasta la próxima.